Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Buenos días, familia. Somos la Iglesia Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Feliz de encontrarnos por este medio y agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a compartir un versículo de la Biblia que está en Hechos 10, del 34 al 35. Entonces Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, hermanos, les invito a meditar en este tiempo de palabra y a continuación cantaremos y gozaremos con las alabanzas. Bendiciones, hermanos. Invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Tu malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Hey, wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Mi corazón conquistas, mi alma llena está. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga. Todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Dios, hazme transparente, refleja en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga. Es todo lo que deseo, eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy ama por ti. Oh, 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 oh. Rindo a ti, te rindo a ti, te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga. Pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy ama por ti.
Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es compartida en este tiempo. Sea tu palabra alumbrando nuestra vida, Señor, y sea tu palabra enderezando nuestros pasos, sea tu palabra, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder conocer al Dios maravilloso que eres tú. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a que tu palabra sea expandida, a que tu palabra sea compartida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Lo cierto es que hemos comentado el día jueves, ¿verdad?, acerca de cómo la palabra exhibe la condición del hombre, de cómo se encuentra. Y a la misma vez, en esta mañana vamos a tocar un tema muy parecido acerca de la raíz del problema que el hombre está enfrentando hoy en día, pero a la misma vez que el hombre desconoce de ese problema. Lo cierto es que cuando hablamos del problema, nos imaginamos los problemas que el hombre vive comúnmente, y lo cierto también es que la vida, esta vida maravillosa que cada uno tiene y la que tenemos, siempre va a haber problemas. Esta vida no es vida si no hay problemas de por medio. La palabra del Señor nos enseña algo muy interesante acerca de cómo se encuentra el hombre y cómo el hombre está desconociendo algo que está viviendo a la vez. Hoy en día vemos cómo el hombre está enfrentando muchos problemas. Entre esos problemas hay algunos que son muy privados, que son muy personales. En tu vida como en la mía, hay personas que están luchando en su vida personal frente a situaciones donde les lleva a un estado emocional capaz de amargura, de frustración, de sufrimiento, de tristeza, porque capaz han tratado de solucionar aquel problema que han estado atravesando, han tratado capaz de solucionar aquella adicción que han estado viviendo, capaz han querido controlar, ¿verdad?, aquel deseo o aquellos pensamientos o aquel accionar, capaz han querido ordenar aquello que siempre están viviendo de una forma desenfrenada o desordenada, o capaz han querido de una forma quitar o evadir, ¿no?, o abstenerse de pensar o tener pensamientos que tormenten su vida. Y a veces hay personas que inclusive no pueden dormir o no pueden conciliar un sueño tranquilo porque están de una forma u otra pensando muchas cosas acerca de su vida, acerca de lo que capaz ha de acontecer más adelante. Y podemos hablar muchas cosas acerca de los escenarios que cada persona está atravesando en su vida personal. Lo cierto también es que Dios conoce cada condición. Dios es un Dios que no podemos esconder nada delante de Él. Dios es un Dios que sabe cada situación que vivimos. Dios es un Dios que sondea el corazón del hombre, que sabe cómo nos encontramos, ¿verdad? Y es por eso que Dios también ha provisto para que el hombre pueda tener una vida verdadera. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios empieza a obrar en el corazón del hombre. Pero el hombre hoy en día, cuando enfrenta los problemas que hemos comentado, siempre está tratando de solucionarlo de una forma externa,
trata de corregirse, trata de reformarse, trata de una forma u otra de capaz de evitar o abstenerse de acometer ello, pero lo cierto es que toda acción humana o toda fuerza humana o voluntad humana tiene un tiempo limitado, donde aquella persona se cansa y simplemente vuelve a caer en lo mismo o empieza a cometer otra cosa parecida, que sabe que es algo que no le conviene, que sabe que es algo que lo va a llevar capaz a estar sufriendo después. Y lo cierto es que el hombre está siendo llevado por sus propios deseos, está siendo arrastrado por sus placeres y siendo llevado por sus muchos pensamientos. Aquellos pensamientos que son engañosos, aquellos pensamientos que son perversos, que son egoístas. Y la palabra del Señor nos empieza a dar a conocer cómo Dios obra, cómo Dios empieza a operar en la vida del hombre. Y para eso es importante preguntarnos cuál realmente es el problema que el hombre está enfrentando hoy en día. ¿Por qué está viviendo de esta forma? ¿Por qué el hombre está sufriendo de muchas formas y de muchas maneras? Lo cierto es que cuando Dios no gobierna el corazón del hombre se encuentra totalmente insatisfecho y empieza el hombre a llenarlo de muchas cosas. En vez de satisfacerse, empieza a empeorar la situación y simplemente a querer más y más, de muchas formas y de muchas maneras. Y la palabra del Señor nos empieza a mencionar cómo Dios, ¿verdad? Cómo Dios, o mejor dicho, cómo el Señor Jesús empieza a dar un ejemplo de cómo los frutos dan a conocer algo interesante del árbol, porque un fruto proviene de un árbol. Y la palabra siempre nos está llamando, ¿verdad? Que somos como los odres, que somos como la lámpara, que somos como el árbol, ¿verdad? Y en este escenario, el Señor Jesús empieza a dar a conocer algo muy interesante. Así que vamos a leer Mateo 7, del 16 al 20. Y dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué interesante, ¿no? Cuando dice este versículo, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Algo que no puede, ¿verdad? El árbol bueno dar malos frutos, porque va en contra de su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que cada fruto da a conocer la naturaleza del árbol. Cada fruto da a conocer la naturaleza del árbol. Por ejemplo, si vemos un árbol, ¿no?, frente a nosotros, y si no tiene ningún fruto ese árbol, capaz se nos va a complicar un poco identificar qué tipo de árbol tenemos delante de nosotros. Pero si tenemos un árbol delante de nosotros, por ejemplo, con manzanas, ¿no?, entonces identificaremos rápidamente que lo que tenemos delante es un árbol de manzano, por el fruto que vemos. Y eso es lo que está hablando acá el Señor Jesús. El fruto da a conocer la naturaleza del árbol.
Y lo interesante acá que dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, como también podemos mencionar que no puede el árbol que es malo dar frutos buenos. Es algo que no puede, va en contra de su naturaleza, ¿verdad? Como ese ejemplo que dice la misma palabra, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas, ¿no?, de los espinos? Es algo que no se puede, es algo que va en contra de la naturaleza de cada árbol, ¿verdad? Y así como cada fruto da a conocer la naturaleza del árbol, ¿verdad? Esta naturaleza, lo cierto es que cada naturaleza del árbol proviene de una semilla que ha sido sembrada. Y cuando hablamos de semilla, en la palabra, en la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando la palabra o la escritura habla de tierra, está hablando del corazón del hombre. Así es que esta semilla que es sembrada, alguien la tiene que sembrar. Y lo cierto es que si lo vemos de una forma humanamente, un agricultor va a tener que preparar la tierra y sembrar aquella semilla. Como también es Dios, ¿verdad? Es Dios quien deposita su palabra en el corazón del hombre. Es Dios quien llama, es Dios quien halla al hombre, es Dios quien extiende su misericordia para que aquella persona sea encontrada por Dios. Vamos a leer Isaías 55 del 10 al 11 y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Qué maravilloso, ¿no? Porque una vez que la palabra de Dios es enviada, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios envía su palabra. Y lo maravilloso es que cuando Dios envía su palabra, directamente va la palabra de Dios al corazón del hombre. Eso lo vemos en otros versículos, cómo la palabra nos enseña que esta palabra que es enviada va directamente a tu corazón, es sembrada a tu corazón o es dirigida a tu corazón. Ahora, lo interesante es que cuando hablamos acerca del hombre que está caminando en este mundo, el hombre simplemente desconoce quién es Dios verdaderamente. El hombre no conoce a Dios. El hombre está de una forma siendo llevado por el sistema de este mundo, ¿verdad? Y debemos de hacernos una pregunta para poder comprender cómo se encuentra el hombre. La pregunta que nos podemos hacer, ¿el hombre está dando un fruto para Dios? O mejor dicho, como lo hemos leído este versículo, ¿verdad?, acerca del árbol, ¿el hombre podrá dar un fruto para Dios? Y si la respuesta fuera así, ¿no? ¿Qué tipo de fruto está dando el hombre en su vida personal? ¿Un fruto para Dios o un fruto para sí mismo? ¿Verdad? Así como el fruto da a conocer la naturaleza del árbol y la naturaleza proviene de la semilla sembrada, podemos seguir preguntando, diciendo, ¿qué tipo de semilla está sembrada entonces en el corazón del hombre que está caminando en este mundo? ¿Una semilla que da un fruto para Dios? Creo que no, ¿verdad? Mateo 12:33 dice algo muy interesante. Dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Qué impresionante, porque está hablando acá el Señor Jesús acerca, ¿verdad?, del árbol bueno nuevamente y del árbol malo. Y la pregunta es,
¿Habrá alguien bueno? ¿Habrá alguien bueno? ¿Qué dice la palabra? Porque nosotros podemos tener muchos pensamientos acerca de quién es bueno y acerca de quién es malo, por lo que el sistema de este mundo nos ha enseñado, por lo que de una forma u otra hemos aprendido en esta vida y llamamos bueno algunas cosas y malo otras cosas. Pero cuando vamos a la palabra difiere de todo lo que el mundo ha enseñado al hombre y la palabra empieza a mostrar lo que es verdadero. Y Romanos 3 del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué interesante, porque no hay ni siquiera uno, no hay justo, no hay quien haga lo bueno. Y cuando la palabra, y cuando el Señor Jesús está hablando este versículo, ¿verdad? En Mateo acerca del árbol bueno y del árbol malo, y lo que está hablando es que Él es el árbol bueno. Y el árbol malo simplemente es cómo se encuentra el hombre, cómo se encuentra su corazón, cómo se encuentra su naturaleza. Y lo interesante es que la palabra habla acerca de aquel árbol que no produce un buen fruto. ¿Qué es lo que sucede con ese árbol que no produce un buen fruto? El verso 19 que leímos en Mateo, ¿verdad? Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En Lucas 3:9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Qué impresionante, ¿no? Y qué fuerte esta palabra cuando dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La palabra del Señor nos da a conocer que cuando Dios nos alcanza, que cuando Dios nos ha hallado para crecer, para poder dar un fruto para Él. Este fruto solamente es generado por la palabra de Dios. Ahora, la palabra del Señor nos brinda también algo muy interesante, ¿verdad? Porque a la misma vez que leemos estos versículos, nos preguntamos entonces qué tipo de semilla se encuentra en el corazón del hombre. Y lo que podemos ver por la palabra es que el hombre simplemente en él hay una semilla pecaminosa, una semilla corrupta, una semilla perversa. En esa misma condición, ¿verdad?, que se encuentra el hombre hoy en día, se encontraba desde un principio cuando el hombre pecó. La palabra del Señor nos enseña que en un principio, en un inicio, que cuando Adán pecó, el pecado original, que muchos lo llaman, ¿verdad?, donde a partir de ese momento el hombre quedó totalmente separado de Dios, y en esa condición separada totalmente de Dios, el hombre abraza, o mejor dicho, la consecuencia o la razón por qué el hombre se separa de Dios es porque el hombre rechaza la voluntad de Dios y abraza una mentira como una verdad, y abraza una palabra. Por eso es que cuando la palabra hace mención de simiente, que la palabra simiente significa semilla y la semilla significa palabra, ¿verdad? Por eso en 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor nos da a entender que cuando Dios te llamó, que cuando Dios me llamó,
nos llamó para que seamos renacidos, vueltos a nacer. Nos llamó con ese propósito. No nos llamó para que solamente estemos bien. No nos llamó para que simplemente no nos pase nada malo. No nos llamó solamente para tener siempre algo que comer, o para tener dinero en el bolsillo, o para tener unos buenos trabajos con unos buenos ingresos. No nos llamó para solamente ello. Claro que eso se dará, ¿verdad? Pero eso no es la esencia. Eso no es el por qué Dios te escogió. Dios te llamó para que seas renacido. Dios te alcanzó para que volvieras a nacer por medio de su palabra. Ahora, en este versículo lo interesante es que dice simiente, ¿no? Somos renacidos, no de simiente, dice corruptible. Esto quiere decir que simplemente el hombre se encuentra, ¿no?, en una simiente corrupta por el pecado en él. Pero dice que acá somos renacidos no de simiente corruptible, no conforme a esta naturaleza, no conforme a mis pensamientos, no conforme a mi parecer, no conforme a mis deseos, no conforme a mi voluntad, ¿verdad? Sino de una simiente incorruptible, que es, según la palabra, ¿qué más dice? Sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué maravilloso, ¿no? Porque esta obra, donde el hombre es transformado, ¿verdad?, es generado solamente por la palabra, donde el autor es totalmente y absolutamente Dios. Así como el fruto da a conocer la naturaleza del árbol, de la misma forma el hombre que está incurriendo en acciones que no están alineadas a la voluntad de Dios, aquellas acciones dan a conocer la raíz del gran problema que se encuentra en su corazón. La solución no es externa, sino tiene que empezar dentro de él o dentro de ella. Y la única forma de que eso se dé es por medio de su palabra, donde la palabra de Dios nos lleva a caminar en las obras que Él ya ha preparado, en las obras que Él ya ha establecido para cada uno de nosotros, donde nuestros pensamientos y deseos son depurados por la palabra y enderezados conforme a la voluntad de Dios. Porque nada de lo que hay en el hombre puede agradar a Dios, ¿verdad? Ningún árbol bueno, o mejor dicho, ningún árbol malo puede dar frutos buenos. Nada de lo que hay en el hombre, en esta naturaleza, puede agradar a Dios. Es por eso que su palabra es necesaria en la vida del creyente. Y a medida que la palabra del Señor esté continuamente siendo regada en el corazón del creyente, la palabra misma produce ese querer como el hacer para que el creyente aprenda, para que el creyente sea establecido, para que el creyente empiece a diferenciar entre sus pensamientos, entre lo que él o ella quiere ver en su vida, de lo que Dios ya estableció para él, de cuál es la voluntad de Dios para su vida, para su familia, para su hogar. No nos confundamos, no cometemos el error de mezclar lo que a mí me puede gustar con la voluntad de Dios, lo que a mí me parece con lo que Dios ha establecido. No cometamos ese gran error de mezclar lo que yo deseo para mi familia o para mi vida, que ojo, pues no, a mi vista no puede tener nada de malo, pero no puedo mezclar mis deseos y mis pensamientos con lo que Dios tiene para mi vida y con lo que Dios tiene para mi familia. Son dos cosas muy distintas, donde solamente lo vamos a poder diferenciar por la palabra de Dios, ¿verdad? Lo maravilloso es que Dios ha provisto para el gran problema del hombre, porque el problema del hombre radica en su corazón. ¿Cuál es el problema del hombre entonces? ¿Cuál es el problema? El gran problema que el hombre está atravesando
es que se encuentra separado de Dios. Y es Dios que ha provisto para solucionar aquel problema. ¿Y cuál es esa solución? Cristo es la solución. Y Cristo, ¿verdad? Esa esperanza de gloria. Y Cristo es el Evangelio. Y el Evangelio es la palabra. Por medio de la palabra se da a conocer las buenas nuevas, que es el Evangelio. Y es por la palabra del Señor que el hombre va a poder conocer cómo se encuentra su corazón. Por eso es muy importante y vital y primordial que el hombre pueda entender y comprender cuál es su condición, para que el hombre pueda entender, ¿verdad? Y después reconocer y después arrepentirse de ello. Por medio de las Escrituras, el hombre va a poder caminar en una vida abundante, va a poder caminar en una vida nueva, donde el hombre no es autor de nada, sino donde Dios es el autor quien transforma la vida del hombre y lo lleva por sendas totalmente que el hombre desconoce, pero son las más seguras y lo más confiables, porque es Dios quien dirige, es Dios quien direcciona, es Dios quien lo encamina, es Dios quien lo tiene en sus manos, es Dios quien está moldeando cada corazón. Gloria al Señor, porque en Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y ser guiado por el Espíritu es simplemente ser guiado por su palabra. Ser guiado por la carne es simplemente ser guiado por mi voluntad, por mi parecer, por lo que yo quiero ver, por lo que yo confío, por lo que a mí me parece. Así es que evaluémonos y reflexionémonos qué fruto estamos dando para Dios o si estamos dando fruto para Dios. Y animémonos a la vez a que el Señor siga haciendo esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Acordémonos que Dios no es un Dios que condena, que Dios no es un Dios que acusa, sino es un Dios que levanta, un Dios que fortalece, un Dios que afirma, un Dios que establece. Al débil, ¿no? Como dice la palabra, diga al débil, fuerte soy en Dios. ¿Por qué? Porque mis debilidades en Él se convierten en fortalezas, porque no soy yo, sino es Él. Es su palabra en mi vida, es su palabra que me sostiene, es su palabra que me fortalece, es su palabra que me hace ver más allá de lo que mis ojos están viendo. Yo puedo estar pasando una realidad, un cuadro totalmente distinto y contradictorio, pero la palabra del Señor me hace caminar en la verdad de Él y no en la realidad de mi vida, sino en la verdad de su palabra. Así que animémonos en esta mañana a que la palabra del Señor siga siendo tan vital para ti, como el alimento, como el agua, tan necesario para ti. Que la palabra siga siendo esa obra maravillosa en tu corazón. Amén. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es por medio de tu palabra que podemos ver realmente y entender, Señor, cómo estamos delante de ti. Y es por medio de tu palabra que podemos ver y también entender, Señor, que tú eres un Dios que has suplido, que has provisto, para que seamos transformados, para tener esa esperanza segura, esa esperanza firmada en ti, Señor, que tú nos haces caminar por sendas totalmente distintas a las nuestras, donde tú, Señor, empiezas a dirigir nuestros pasos, a enderezarlos, empiezas a hacer tu obra maravillosa en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a caminar en tu verdad, a caminar solo en tu verdad. Damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga.
alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Y hoy sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado.
Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermano.